Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU otra vez. CU Superíndice 3 Moes tu N llevando la semana. Espero que es tu copyright N teniendo unos duas geniales y llenos de energía positiva. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar a UN Moon DS en esa telenovela turca que nos tiene a todos enganchados, Love is in the air, y nos centraremos de nuevo en la inigualable Uzge y su audaz, apasionante y a veces tortuoso camino para robarse el corazón Superíndice 3N del esquivo Serkan Bolat. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, U Superíndice 3 Nansece U Superíndice 3 modos y abran sus corazones porque vamos a navegar por un mar de emociones. Como saben, Love is in the air nos ha cautivado con su trama llena de giros inesperados, personajes en traumas menos hables y una química innegable entre los protagonistas. Pero Mood ese ayu del romance y el drama, la serie nos ofrece una reflexión Superíndice 3N sobre el amor, la perseverancia, la autenticidad y la importancia de creer en nosotros mismos. Y en el centro de todo este universo emocional, brilla Uzge, una mujer que desde el primer momento, nos demostró Superíndice 3 que no tiene miedo de luchar por lo que quiere. Recordemos ese primer encuentro entre Uzge y Serkan. Un choque de mundos, un contraste de personalidades y, sin embargo, una atracción Superíndice 3N innegable que encendió Superíndice 3 la pantalla. Desde ese instante supimos que su relación Superíndice 3N no será un camino de rosas. Serkan, con su fachada de hombre frío calculador y obsesionado con el trabajo, representaba un muro casi infranqueable para cualquier mujer que intentara acercarse a su corazón Superíndice 3N. Pero Uzge, con su espíritu libre, su sonrisa contagiosa y su determinación Superíndice 3N inquebrantable, estaba dispuesta a aceptar el desafío. Pero QU Copyright es lo que hace a Uzge tan especial. QU Copyright la diferencia de las demu S mujeres que han intentado conquistar a Serkan sin con diéresis copyright cito. Creo que la respuesta se encuentra en su autenticidad. Uzge no intenta ser alguien que no es para complacer a Serkan. No se disfraza de la mujer perfecta, ni oculta sus defectos o sus inseguridades. Ella se muestra tal como es con sus virtudes y sus debilidades, con su espontaneidad y su vulnerabilidad. Y esa autenticidad, esa honestidad brutal, es lo que termina conquistando a Serkan, aunque al principio se resista a admitirlo. Porque seamos honestos, Serkan es un hombre complicado. Un hombre marcado por el pasado, atormentado por sus propios fantasmas y con un miedo atroz al compromiso. Su armadura de perfeccionismo y control esconde a un hombre herido, que necesita desesperadamente ser amado y aceptado tal como es. Y Uzge, con su amor incondicional y su capacidad para ver Moon de ese ayu de las apariencias, es la persona perfecta para ayudarlo a sanar sus heridas y a encontrar la felicidad. Pero la autenticidad no es la única cualidad que define a Uzge. También Copyright N es una mujer increíblemente persistente. A pesar de los rechazos de Serkan, de sus comentarios hirientes y de sus constantes cambios de actitud, Uzge nunca se da por vencida. Ella sigue luchando por lo que cree, por el amor que siente por Serkan, incluso cuando todo parece perdido. Y esa perseverancia, esa tenacidad admirable, es lo que termina derritiendo el corazón Superíndice 3N de Serkan y lo inspira a bajar la guardia y a abrirse a la posibilidad de amar. Porque el amor, como bien sabemos, no es un camino fácil. Es lleno de obstáculos, de desafíos y de momentos de duda. Pero cuando el amor es verdadero, cuando se basa en la honestidad, el respeto y la confianza, puede superar cualquier obstáculo. Y la relación Superíndice 3N entre Uzge y Serkan es una prueba de ello. Pero volvamos a la estrategia de Uzge. CU Superíndice 3 Mo logra navegar por las complicadas aguas de la personalidad de Serkan. CU Superíndice 3 Mo hace para romper sus defensas y llegar a su corazón Superíndice 3N. Creo que la clave es en su comprensión Superíndice 3N de Serkan. Uzge no lo ve como un hombre frío e inaccesible, sino como un ser humano vulnerable que necesita amor y apoyo. Ella entiende sus miedos, sus inseguridades y sus traumas del pasado. Y en lugar de juzgarlo, lo acepta tal como es y le ofrece su amor incondicional. Ademun S. Uzge sabe CU Superíndice 3 Mo provocar a Serkan, CU Superíndice 3 Mo sacarlo de su zona de confort y CU Superíndice 3 Mo hacerlo reaccionar. Ella no se deja intimidar por su autoridad, ni se amedrenta ante sus críticas. Al contrario, lo desafía, lo cuestiona y lo obliga a confrontar sus propios demonios. Y esa actitud desafiante, esa valentua para enfrentarse a Serkan,
es lo que lo atrae a ella y lo hace darse cuenta de que Uzge es diferente a todas las Demu, mujeres que ha conocido. Pero no todo es estrategia y análisis. La química entre Uzge y Serkan es innegable. Desde ese primer encuentro, la tensión superíndice 3N sexual entre ellos es palpable. Sus miradas, sus roces accidentales y sus conversaciones llenas de dobles sentidos crean una atmu superíndice 3 esfera de deseo y pasión superíndice 3N que nos mantiene enganchados a la pantalla. Y a medida que la serie avanza, esa química se intensifica, convirtió copyright-dándose en un fuego que consume todo a su paso. Recordemos esas escenas IQ superíndice 3 nicas entre Uzge y Serkan, sus bailes apasionados, sus besos robados y sus momentos de intimidad compartida. Cada uno de esos instantes nos muestra la profundidad de su conexión superíndice 3N y la fuerza del amor que los une. Porque Mu S.A.U. de la atracción superíndice 3N fúsica, Uzge y Serkan comparten una conexión superíndice 3N emocional profunda, una comprensión superíndice 3N mutua que va Mu de S.A.U. de las palabras. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. La relación superíndice 3N entre Uzge y Serkan es llena de obstáculos y desafíos. Desde las exnovias de Serkan, que no estuvieron dispuestas a dejarlo ir, hasta las familias entrometidas, que intentan controlar sus vidas, pasando por los secretos del pasado, que amenazan con destruir su relación superíndice 3N. Uzge y Serkan deben enfrentarse a un sinfín de pruebas para demostrar que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Y es en esos momentos de crisis donde vemos la verdadera fortaleza de Uzge. Ella no se derrumba ante la adversidad, sino que se crece y lucha a UNMUDS por lo que cree. Ella apoya a Serkan en sus momentos de debilidad, lo ayuda a superar sus traumas del pasado y lo anima a seguir adelante. Y Serkan a su vez aprende a confiar en Uzge, a apoyarse en ella y a valorarla por lo que es, una mujer fuerte, independiente y llena de amor. Pero la relación superíndice 3N de Uzge con sus amigos y su familia también copyright N juega un papel fundamental en su viaje emocional. Sus amigas Merve y Ayfer son su mayor apoyo. La animan a seguir adelante, la aconsejan cuando está confundida y la ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva. Su tía Ayfer es su confidente y su modelo a seguir. Una mujer fuerte e independiente que ha superado muchos obstáculos en su vida y que siempre está dispuesta a ofrecerle su sabiduría y su apoyo. Tener un buen sistema de apoyo es fundamental para cualquier relación superíndice 3N. Y Uzge tiene la suerte de contar con personas maravillosas en su vida que la aman, la valoran y la apoyan en todo lo que hace. Y ese amor y ese apoyo son los que le dan la fuerza para seguir luchando por Serkan, incluso cuando todo parece perdido. Pero también copyright N hay momentos de duda y de vulnerabilidad en la vida de Uzge. Ella no es perfecta. A veces se siente insegura, a veces se equivoca y a veces se pregunta si realmente vale la pena luchar por Serkan. Pero al final, siempre elige el amor. Siempre elige creer en su conexión superíndice 3N con él. Y esa es una de las razones por las que la admiramos tanto. Porque Uzge nos demuestra que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Nos enseña más menos a que el amor verdadero se basa en la honestidad, el respeto y la confianza. Y nos inspira a creer en nosotros mismos y a seguir nuestros corazones, incluso cuando el camino parece difícil. Ahora, llegamos al gran momento. ¿Logrará Uzge conquistar finalmente el corazón superíndice 3N de Serkan? No les voy a dar spoilers, pero les puedo decir que el camino hacia el amor verdadero es lleno de sorpresas y de giros inesperados. Habrá momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de pasión superíndice 3N y momentos de frustración superíndice 3N. Pero al final, lo que importa es que Uzge y Serkan sean fieles a sí mismos y a sus sentimientos. Personalmente creo que Uzge tiene todo lo necesario para conquistar a Serkan. Tiene la belleza, la inteligencia, la determinación superíndice 3N y sobre todo, el corazón superíndice 3N. Y creo que Serkan en el fondo, sabe que Uzge es la mujer de su vida. Solo necesita dejar de lado sus miedos y abrirse a la posibilidad de ser feliz con ella. Pero quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Uzge logrará su objetivo? ¿Qué copyright consejo le darán a Uzge para conquistar a Serkan? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre nuestros personajes favoritos.
En resumen, hemos explorado el viaje emocional de Uzge y su Misiu Superíndice 3N para conquistar a Serkan, analizando su estrategia, su química, los obstáculos que enfrenta y el apoyo de su familia y amigos. Hemos visto que no es un camino fácil, pero que Uzge tiene todo lo necesario para lograr su objetivo. Y sobre todo, hemos celebrado el poder del amor verdadero y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis de Love is in the Air. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre la serie. Me encanta leerlos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos que también copyright son fans de Love is in the Air y lo muy es importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho ese contenido increíble en camino. En el Superíndice 3º vídeo, analizaremos la evolución Superíndice 3N del personaje de Serkan y Zeu Superíndice 3 Uzge lo ha transformado a lo largo de la serie. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos el Superíndice 3º análisis. Hasta pronto, amantes de Love is in the Air.